Antes de leer vamos a tener un momento de oración. Nuestro Dios, gracias te damos una vez más por este tiempo juntos aquí el 9 de julio con los hermanos. Gracias por las visitas que nos acompañan. Gracias, oh Dios, que hayas en tu gracia formado un grupo de hermanos y amigos que se han acercado. Deseamos, oh Dios, que tú puedas continuar obrando en esta ciudad entregados. Pedimos en esta hora a nuestro Dios en sencillez y en simpleza de nuestros corazones que este libro, tu ley, que has dado para todas las generaciones, es vigente, es actual, es la misma voz que diste al principio, que darías hoy. No hablarías nada nuevo porque tú eres eterno y has hablado desde la eternidad y hasta la eternidad. Tus palabras no cambian, son las mismas, son inmutables, no las alterarás, son eternamente confiables, es la voz para todas las generaciones. En esta mañana deseamos que, como el salmista oró, tú nos oigas desde tu aposento, que puedas descender a nuestros corazones e inclinarlos, que puedas descender con el poder de tu Espíritu a nuestros ojos para abrirlos, a nuestros oídos para hacernos atentos a la voz de tu palabra. Que puedas obrar en tu siervo para que la enseñanza pueda ser en simpleza, en humildad, en el denuedo que tu Espíritu da, en el poder de tu gracia, y que pueda ministrar a los corazones en consuelo, en edificación, en amonestación, en instrucción, en corrección, en lo que tú así lo deseas. Sabemos, oh Dios, que tú puedes humillar nuestras altiveces, puedes traer gozo a nuestras tristezas a través de tu palabra, puedes consolar nuestros corazones. Gracias te damos, oh Dios, porque tú puedes quebrantar nuestras durezas y sabemos, oh Dios, que muchas veces nuestros corazones están endurecidos y deseamos como Josías tener un corazón tierno al oír de tu palabra, que sea quebrantado en nuestro corazón, que podamos oír la voz de tu Espíritu. Y a tu siervo hablar esta mañana y guiar nuestros corazones. Acuérdate de las peticiones que se han elevado. Pedimos, oh Dios, que estés guiándonos como iglesia en la dirección que debemos tomar, que nos dé sabiduría desde lo alto en cuanto a esto. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Romanos 1, vamos a leer los primeros 7 versículos, dice así, porque Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese título que ven ahí en la Biblia, que algo de eso vamos a enfatizar esta mañana, mirar un poco en breve nomás, es el título nuestro Señor Jesucristo. Término que si separamos ese nombre, son 3 nombres. Uno es Señor, otro es Jesús y otro es Cristo. El total de esos nombres en la Biblia aparece 2300 veces, su total. Tenemos 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Si dividimos 2300 en 260 capítulos, promedio aparece el nombre de Cristo en cada capítulo, este nombre 9 veces en cada capítulo del Nuevo Testamento. Significa que el énfasis de nuestra Biblia y el Nuevo Testamento es sobre esta persona, es sobre su nombre Jesús, es sobre su nombre Cristo y es sobre su nombre Señor. Y cuando nos introducimos al corazón del Evangelio, estos 3 nombres nos hablan del Evangelio. Nosotros empezamos a comprender el Evangelio a través de lo que significan estos nombres. Tenemos que entender que, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nombres no eran meramente nombres. Hablaban acerca de características de la persona. Por ejemplo, cuando se le da el nombre Emmanuel a Jesús, tenía un significado particular. Era Dios con nosotros.
Su nombre Jesús, que fue el nombre común de su día, muchos chicos se llamaban Jesús, era el nombre del Antiguo Testamento, Josué. Jesús en el Nuevo Testamento significa, es una palabra dividida en dos. Es una apócope que significa Jehová salva. Salvará a su pueblo de sus pecados, llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel a María y a José, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús tiene que ver con salvación. Es el nombre que se le dio al Dios soberano en su humanidad. Era su nombre terrenal. ¿Cómo se va a llamar él? Lo van a llamar Jesús. Va a ser su nombre de su humanidad. Hay todo un desarrollo en las Escrituras en cuanto a esto. Fíjense lo que dice, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles esto. Es algo para remarcar. Pasa de la posesión divina. Dice acerca de su Hijo. Hablando acerca del Padre. Es su Hijo. Enseguida el autor, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, pasa a otra posesión. Dice, su Hijo es de Dios. Pero enseguida, fíjense la palabra que está en el versículo 3. ¿Cuál es la palabra que sigue? Nuestro. Es ahora tu apropiación. Es tu posesión. ¿Qué es Cristo para ti? El don de Dios, ¿qué es ahora para ti? Eso es lo que uno se tiene que preguntar como creyente. Es su Hijo, pero su Hijo, ¿qué es para mí? Pablo habla mucho de este tema, el tema de qué pasa a ser su Hijo. Dice, su Hijo es nuestro, es algo para mí, es mi pertenencia. Él es mi Señor Jesucristo, es lo que dice Pablo. Entonces, esto es para todas las iglesias. Él introduce en todas sus epístolas este nombre, pluralidad del nombre para todos los santos. Dice, nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Habla de que la iglesia participa de la paternidad del Padre y de la comunión del Hijo. Dice nuestro en todas las epístolas. Nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Señor, una y otra vez en las Escrituras. El término nuestro Señor Jesucristo aparece 22 veces en la carta a los Romanos. Ni hablar de las demás. Pues solamente hago énfasis sobre la carta que estamos estudiando. Ese término de posesión, nuestro Señor Jesucristo, aparece por lo menos 22 veces en la epístola de los Romanos. Fíjense lo que dice, versículo 3 al final. Era del linaje de David según la carne. Quiero hacer algo de énfasis sobre eso esta mañana. Cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de la parte humana de Cristo. Es imposible no hablar de la parte humana. Es que todo el mensaje del Antiguo Testamento se hablaba de la profecía de aquel que iba a venir. Y que todo el mensaje es en Isaías que iba a aparecer alguien, que iba a aparecer sin hermosura, sin atractivo, para que no le deseemos. Que Él no venía para ser atraído por los hombres por su belleza externa. Cuando Cristo estaba en el mundo, era el común de la gente. No era más alto, porque si era más alto hubiese sido como Saúl, hubiese sido distinguido. No era más lindo, porque Judas Iscariote tuvo que darle un beso para que los soldados romanos pudiesen ver quién era. No tenía el cabello largo como las fotos enseñan. Las imágenes que tenemos hoy fue pintado por Da Vinci años atrás, cuando le pidieron a él si podía pintar el rostro de Jesús. Tomó a un joven judío en la calle y lo trajo y lo puso ahí y pintó el rostro de Jesús. Años más tarde le pidieron a él si podía pintar a Judas Iscariote. Fue a la calle, agarró otro judío que estaba borracho y tirado y lo trajo y pintó a Judas. Cuando estaba terminado de pintar a Judas, dice, ¿te acordás de mí? Él dijo, no, yo soy el jovencito que pintaste de Jesús. Sé que la imagen que tenemos de Cristo es de un muchachito que estaba en la calle, que después terminó siendo Judas Iscariote. A Da Vinci no le interesaba. Él iba hacia dinero con el tema. Si conocimos a alguien en la carne, Pablo dice, ahora ya no lo conocemos más. Si alguien conoció a Cristo, es notorio que ninguno de los apóstoles, ni su propia madre, nos dejan por el Espíritu Santo una descripción física de Cristo. No hay.
Y la que hay es que él se podía esconder entre la multitud. Él podía caminar entre la multitud y nadie sabía quién era. Él se iba a Jerusalén a escondidas, no sabían quién era. Si él tendría algún brillo o algo particular de sí mismo, como lo tuvo David, como lo tuvo José, que la Biblia habla que eran de buen parecer. La Biblia no nos dice eso de Jesús. No había atractivo en él, no había hermosura. Pero aparte de eso, su rostro fue desfigurado más que los hijos de los hombres, nos dice Isaías capítulo 52. Literalmente, cuando le preguntaron a Mel Gibson años atrás, cuando hizo la película La Pasión de Cristo, si la había hecho como dice la Biblia, dice, no era posible hacerla como dice la Biblia, no se hubiese podido mirar. Los sufrimientos de Isaías 52 y 53 eran peor de lo que yo hice. Literalmente el flagelo romano exponía los órganos. Era tan fuerte los golpes que soportaba el cuerpo que se abría la carne y comenzaban a salir los órganos. Parecía como si un león, una bruta bestia, había agarrado al ser humano. Lo exponían a unos sufrimientos terribles. Así estaba colgando Cristo en la cruz. Parecía literalmente un monstruo. Los golpes, las abofeteadas, las arrancadas de barba. Imaginamos a alguien lindo clavado en el Calvario, con sangre chorreando y con una pintita linda, como hicieron del sudario la Iglesia Católica, que cuando encontraron ese sudario en su tumba tenía una forma pero ejemplar. La barba aún estaba intacta y el rostro de él estaba perfecto. Queridos hermanos, si Cristo hubiese sido encontrado literalmente en su muerte y ese sudario era irreconocible. Su rostro estaba totalmente destruido por los golpes, por las arrancadas de barbas. Había quedado totalmente inflamado. Te dan un solo golpe en el ojo y se te comienza a inflamar. Él recibió con un puñetazo sin número. Después de pasar del Sanedrín se fue a la corte romana y ahí recibió un martirio, un sufrimiento insoportable. Y luego después de eso que le abrió la palma al medio, literalmente dice Isaías, por su llaga fuimos curados. Literalmente se la abrieron al medio como el Mar Rojo o el Jordán. Luego de allí lo llevan al Calvario y le ponen los clavos y la corona espina se la golpea en la cabeza. El cuero cabelludo es el lugar donde más sangre hay. Chorreaba sangre a montones. Imposible de escribirlo. Mel Gibson dice, no se podía escribir tal persona. Y la única frase que tiene Jesús en cuanto a esos padecimientos es una. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Si no, ni Johnny, ni Lisa, ni Sofía, ni Jesse, ni Lucas, ni ninguno de nosotros esta mañana podríamos estar acá. Él dijo, es necesario. Yo tomé las citas de los es necesarios de Cristo. ¿Por qué tuvo que nacer de la carne? ¿Por qué tuvo que morir como murió? ¿Por qué tuvo que sufrir como sufrió? La respuesta del Señor es única. Es y fue necesario. No lo estoy grabando. Pero está siendo grabado. Voy a empezar a grabar. Fíjense, entonces tenemos esta situación de Cristo en la carne. Dice el versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este concepto se ve claramente en Hebreos 4, 14 al 16. Déjenme simplemente resumir lo que es. Es humanidad y divinidad unidos. ¿Qué significa su humanidad? Que se hizo como nosotros para entendernos. La Biblia dice en Hebreos 2, 14 al 17. Participó de lo mismo. Se hizo semejante a nosotros, dice la Escritura, para comprender lo que tú sufres. Él ahora lo entiende. Él lo comprende, lo padeció en la carne. Habla de lo que tú hables, sin menosprecio, sin burla, sin injuria, sin de ser rico y ahora ser pobre, no tener dónde reposar su cabeza, ser totalmente malentendido, ser odiado por su casa. Su madre y sus hermanos, dice la Biblia, lo tenían por loco. En Marcos 3:21 dice que la madre dijo, está fuera de sí. Nosotros en la Iglesia Católica magnificamos a María, la subimos en alto, pensamos ciertamente que era una mujer que estimaba a su hijo todo el tiempo de su ministerio. La Biblia dice que lo tenía por loco. Por loco.
O sea que al estudiar las Escrituras encontramos este concepto que realmente no era estimado ni valorado. Isaías 53 dice, desestimado, desechado, menospreciado, molido, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando pensamos en esto, pensamos en que Él entiende y comprende. No es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No es un Elí del Antiguo Testamento que mientras Ana estaba con unos problemas ahí en su oración y estaba callada, pero sus labios se movían, Elí la acusó de estar borracho. Es incomprensible lo insensible que era este hombre. Pero era insensible porque su vida vivía en la insensibilidad. Porque era un hombre alejado de Dios. Porque se había apartado de los mandamientos. Porque estimaba a sus hijos más que a Dios mismo. Los honraba más que a Dios, dice la Biblia. Yo digo, por tanto, por esta honra, por haber no estorbado a tus hijos, morirán en un solo día. Dios iba a traer un castigo sobre él. Él agarró y acusó a Ana de que ella estaba borracha y por eso estaba moviendo los labios en el templo. Y ella le dijo, no, mi Señor, soy una mujer de amargura de alma y nada que ver, no estoy borracha. Cuando tú oras y hay algo que duele en tu corazón, como Robert McShane dijo años atrás, no importa en qué lugar del mundo estés, hay uno en el trono que cuando ve esas lágrimas caer, siente lo mismo. Porque dice Isaías 63:9, en todas sus aflicciones se afligió juntamente con ellos. Él se aflige de tu aflicción, cualquiera que sea. Él está en el trono, en lo más alto del universo, pero está en lo más bajo de tus aflicciones. Él es un sumo sacerdote que siente lo mismo, dice. No es nadie que no pueda tener compasión. Es un doble negativo en el griego. Significa que absolutamente comprende, absolutamente entiende lo que está sucediendo. Pero al lado de esa humanidad hay un poder de deidad que puede ayudarte en esa hora. Y por eso pide que te acerques confiadamente al trono de la gracia, porque está dispuesto a darte gracia y socorro para el oportuno socorro, a extenderle su misericordia. Él entiende lo que estás sufriendo y dice, yo tengo el poder para ayudarte. Ahí está Jairo viniendo triste porque su hija está enferma y está llegando al Señor y el Señor está ocupado con una mujer que está con un flujo de sangre. Y el Señor está caminando hacia la casa de Jairo y de repente llega una multitud de su casa y dice, no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Mientras está todo este tumulto de gente y la gente apretándolo y Pedro quejándose del Señor, porque el Señor dijo, alguien me ha tocado. Él dijo, Señor, alguien te ha tocado. Mirá la multitud que viene alrededor tuyo y tú dices, alguien te ha tocado. Y mientras va camino a la casa de Jairo y la multitud llega para desanimar a Jairo, para decir, no hay más esperanza. El Dios de esperanza miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Jairo se dio vuelta y siguió camino con Cristo a la casa. Cuando llegó a la casa, Jesús sacó a todos afuera y solamente hizo entrar a Pedro, Jacobo y Juan. Y luego que estaban todos ahí, tomó a la niña, la miró y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Enseguida cambió la tristeza en gozo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Yo siempre digo esto, es lo que más me impacta del Señor. Meramente habló. El centurión, cuando estaba lejos, tenía un siervo que estaba enfermo y quería que se sane. Mandó a pedir al Señor que venga a sanarlo. Pero cuando estaba llegando a la casa, se fue y lo visitó de afuera. El centurión fue hasta ver a Cristo y dijo, no vengas a mi casa. No soy digno que vengas a mi casa. Que entres ahí. Y dice, yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo autoridad sobre mis siervos. Si a uno le digo ven y viene, y a otro le digo ve y va. Dice, yo tengo autoridad. Y yo sé que tú tienes autoridad en tu palabra. Entonces, di la palabra y es suficiente. Y Jesús miró a los discípulos y dijo, oh, qué maravilloso, no he visto nunca tanta fe, ni aún en Israel. Y dijo, ve, como tú lo has dicho, así se hará. Y la palabra de Cristo fue suficiente. A la distancia, no tanto ni cerca, el hombre se fue, confiado en que lo que Cristo había hablado era suficiente.
anterior a eso, un leproso vino a él y se postró a sus pies y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Lo enseñé por 2 o 3 semanas en la iglesia ese pasaje de Mateo 8, versículo 1 al 4. En 6, cuando fui pastor allá, perdón. Y cuando estaba enseñando eso, primeramente en cuanto a la lepra, hice un desarrollo en cuanto a la lepra que me gustó mucho a mí. ¿Qué es la lepra? Es esa enfermedad que ataca el sistema nervioso central, anula todo nuestro dolor. Entonces nos volvemos insensibles. Nos sentimos cuando nos estamos quemando, cuando torcemos un tobillo. Y bueno, afecta a muchísimas partes de nuestros nervios y uno de ellos es el parpadeo que tenemos. Cada 8 segundos bajamos nuestro párpado sin querer, sin que nosotros lo hagamos, porque eso lubrica nuestro ojo y no nos permite volvernos ciegos. Dicen que los leprosos, como se perdieron el nervio que baja el párpado, tienen que ponerse lágrimas cada tanto en los ojos para no volverse ciegos. Y Dios se encarga de lubricar tu ojo, así, tan sencillamente. El leproso le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dijo si puedes. Yo siempre digo que el poder de Dios está sujeto al querer de Dios. Si lo que Él quiere lo hace. No es si Él le falta poder para hacerlo, es si Él quiere. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acá tenemos estos dos aspectos de Cristo. Es uno de los temas más difíciles para los teólogos. Es unir estas dos naturalezas en una sola persona. Son realmente dos personas en una, la deidad y la humanidad de Cristo. No es que tuvo un comienzo, Él se introdujo al mundo, su comienzo fue en la humanidad. Déjenme decirles una cosa más, quizás no has pensado y está bien, pero yo me pregunté un día a mi papá cuando era más chico y estaba meditando sobre estas cosas. Le dije a mi papá, Cristo no cambia más, ¿no? Él me dijo, no, pero ¿por qué lo decís? Porque no es verdad que Él se hizo carne y que resucitó de los muertos también carne y hueso. Sí. Él tomó esa postura de ser diferente al Padre y al Espíritu. Ellos moran ¿en qué estado eterno? Ellos moran en Espíritu y siempre van a morar en Espíritu. Y la única persona de la Trinidad que cambió ese estado para siempre es Cristo. Él mora en carne. Él no va a ser más espíritu como nosotros lo tenemos desde la eternidad pasada. Él, desde que se encarnó la Virgen María, hasta la eternidad futura sin fin, tendrá un cuerpo. Mi papá tenía un mensaje años atrás que predicaba que se llamaba El hombre en la gloria. Esto es lo impactante de cuando los ángeles miran al trono. Ven a un ser humano sentado ahí, a un hombre de carne y hueso. Cristo en su resurrección tomó a los discípulos y dijo, dadme de comer, para que veáis que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Todos los cambios que sucedieron en ese aspecto. Pero fíjense, versículo 5, Pablo dice esto. ¿Por quién recibimos? Esto es otra cosa que quiero remarcar, no lo vamos a desarrollar hoy, pero estaba meditando esta semana, mirando un poco de mis notas antiguas, aunque todas mis notas después pueden mirar, las hago nuevas. Yo no uso nada de lo que estudié antes. Vuelvo a estudiar pasaje porque necesito que sea fresco a mi alma. Hasta las palabras griegas, vuelvo a desarrollarlas nuevo. Todo vuelvo a estudiar nuevo porque me es necesario a mí para poder enseñar debidamente el texto. Déjenme decirles esto. Lo que remarca aquí, fíjense, versículo 5, ¿por quién recibimos? Déjenme decirles esto. Es un recibir continuo. Lo que quiero decir es esto, que desde la mañana hasta la noche tú recibes. Por ahí no te das cuenta, por ahí no lo estás diciendo, entendiendo claramente, pero la Biblia dice, Él es quien da a todos. Cuando la Biblia dice que Dios sopló en Adán aliento de vida, la palabra hebrea es esta, y fíjense, es así. No es esto, es esto.
Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, no es que sopló una vez, sino comenzó a soplar. Y cuando deja de soplar, Adán, ¿qué? Muere. O sea que la palabra hebrea comenzó a soplar y sigue soplando y seguirá soplando. Y la Biblia dice, los animales que están en la tierra tienen sus rostros siempre mirando a Dios. Y notan cuando Él deja de mirarlos. Eso está en Salmo 104 si lo quieren mirar. Y los animales, el león está mirando a Dios y de repente Dios gira su rostro y no lo mira más. Los ojos de Dios, el león están mirándose uno al otro. Pero de repente Dios gira su rostro, dice Salmo 104. Y el león se turba. ¿Saben por qué? Porque sabe que ha llegado su hora. Porque cuando Dios gira su rostro significa no me va a dar más. Se terminaron las bondades, se terminó la provisión, se terminó el cuidado. La Biblia dice, les quita el hálito. Vuelven a la tierra. Dios les da y les quita. ¿Cómo entendía ese concepto? Jehová da, Jehová quita. No sé lo que tienes hoy. Y quizás Dios te puede dar más. Pero te aseguro que lo que tienes, lo tienes por su bondad y porque hoy lo sostiene Él. Job entendió eso, que toda su riqueza que tenía en ese momento la sostenía Jehová. En un ratito Dios se la quitó todo y en un rato se la volvió a dar toda y se la duplicó. Dios puede darte hoy todo lo que tienes y aún más, pero al mismo tiempo puede quitarte todo. Todo lo que tienes lo sostiene su poder. Y Él te lo da y Él te lo quita. Y lo que tienes hoy lo recibes por su bondad y misericordia. Escuchen, la provisión divina no tiene que ver con tu conducta. Ojalá entiendas eso. Elías era un hombre de Dios. Acab era un hombre impío. Dios le estaba dando más a Acab que le estaba dando a Elías. Elías vivía al lado de un arroyo y tenía poco. Acab vivía en el reino, tenía mucho. Dios le estaba dando a Acab y Dios no le estaba dando a Elías. Porque la providencia de Dios no depende de la conducta humana, sino simplemente de Dios. Él hace rico al quien quiere, Él hace pobre al quien quiere, Él da al que tiene y Él también quita. Él es Dios y Él en ese gobierno de su providencia, Él solo sabe por qué hace las cosas como las hace. Yo cada día, cada momento, esta semana estaba caminando una de las mañanas y le decía, gracias Señor por permitirme respirar una y otra vez. Gracias porque me continúas dando el oxígeno al aire. Yo les digo a los hermanos muchas veces, yo estaba al lado de mi papá cuando estaba muriendo, estaba en la misma pieza, teníamos el mismo oxígeno y mi papá estaba así, buscando el hálito de vida. Dios se lo estaba quitando. Y yo estaba en el mismo lugar, yo tenía el mismo aire que él, y yo lo estaba haciendo. No, la Biblia dice en Job, si Dios hace y retiene su aire, todo ser humano moriría. Él es quien da vida, aliento. El aliento es continuo de parte de Dios. El aliento de tus narices, dice Eliú, le dijo a Job, yo tengo aliento de Dios en mis narices. Le digo, esto es algo que normalmente no es medio tonto, quizás. Mi papá habló con mucha gente en su vida como pastor. Pero un día desde Río Negro lo llamó una amiga, una señora que se congregaba en una iglesia. Le dije, Ronaldo, ¿podés esperarnos en el aeropuerto, en Aeroparque? Dice, mi esposo está muriendo. Necesito que vengas a hablarle una vez más. Entonces mi papá fue urgente a Aeroparque, estaba esperando el vuelo. Llegó el vuelo, lo bajaron del avión. Estaba como en estado de coma ya. Y lo pusieron en una ambulancia y mi papá se sentó al lado del hombre y la mujer de un lado y mi papá del otro. Y de repente en esa ambulancia, el hombre que estaba en estado de coma, con la boca cerrada, salió una voz de su nariz y dijo esto: Dios mío. Murió. Murió en ese momento. ¿Sabe lo que dijo la señora a mi papá? La señora miró a mi papá y dijo, ¿habrá visto a Dios? Qué bueno que pudo ver a Dios. Mi papá me dijo a mí, yo creo que si este hombre era creyente hubiese dicho, Padre mío. Pero cuando Cristo estaba colgando entre la tierra y el cielo,
y estaba siendo castigado por nuestros pecados en la cruz, Él no lo llamó a Dios su Padre, Él llamó a Dios su Dios. Le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llamó a Dios su juez. Tú vas a ver a Dios en una de dos maneras. No sé cómo está tu alma en relación a Él, pero vas a ver a Dios en una de dos maneras. Lo vas a ver como tu juez o lo vas a ver como tu Padre. Un día vas a comparecer ante Él. Y si hoy estás pensando, ciertamente he hecho un montón de cosas bien y he tratado de hacer lo mejor que puedo, entonces no conoces Romanos 1 al 7. No conoces que el Evangelio es Cristo. El Evangelio no es lo que tú puedes hacer por Él, es lo que Él ha hecho por ti. Es lo que Dios ya ha hecho en Cristo por nuestras almas. Y lo que tú tienes que hacer es hacer la obra de Dios. Una pregunta, muchos me han preguntado, ¿cuáles son las obras de Dios? Bueno, Cristo lo contestó en Juan capítulo 6. Él dijo, ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros para hacer las obras de Dios? Dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si ustedes creen en Cristo, Él es la obra de Dios. Dios ha hecho todo en Él. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer en Él. Nada más. Creer en Cristo. Dios ha hecho todo en Él. Tu fe en su obra completada y terminada es suficiente para justificar tu alma. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Versículo 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahí voy a estar mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque no dice por amor a las almas. Nosotros decimos por amor a las almas debemos predicar el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio se predica a todas las naciones por amor a su nombre. Por la glorificación de Dios. Por la alabanza de su gloria. No es por las almas perdidas. Es por el ser que merece toda honra y gloria y honor. El Evangelio se predica en todo el mundo por amor a Dios. No por amor a las almas. Por el profundo amor que tenemos, como dice Piper, para que Dios sea el todo y en todo, y sea glorificado, y que Él reciba la honra y la gloria. Por ese amor a este ser eterno, se predica el Evangelio en todas las naciones, por amor a su nombre. Cuando tú amas a Dios, le hablas a las almas, pero pocas veces les hablas a las almas, si sos sincero. Hay un amor profundo. Pedimos por nuestros hijos siempre. Pienso yo en eso. Pedimos por nuestros hijos siempre. ¿Por amor a qué? Por amor a sus almas. ¿Qué deseamos de ellos? ¿No sería hermoso ver a tu hijo o a tu hija abrir una Biblia a la mañana? ¿No sería hermoso verlo sentado a solas? Y que cuando abras la puerta no lo encuentres con el celular, sino una Biblia en la mano. O de rodillas orando en su cama. ¿No sería lo más glorioso para tu alma? Encontrar a tus hijos con una devoción, una pasión por Dios. Y saber que lo que más aman, más que a sus padres, más que la vida misma, es el Dios que los ha redimido. ¿Hay algo más glorioso que eso? Para un padre, ver a un hijo cuya pasión es por Dios. No hay nada más glorioso que eso. Tener a nuestros hijos persiguiendo no el mundo. No tenemos forma de decirles, esto se pierde, esto no se gana, esto se disipa con el tiempo, esto es momentáneo. Tienes el mundo por un ratito, pero después se va. No persigas esto, esto no tiene propósito alguno. ¿Cómo comunicarle eso a nuestros hijos? Salomón nos trató de decir en todo el libro de Eclesiastés, todo vanidad, no hagas lo mismo que hice yo, no te dediques a las mujeres, no te dediques a los placeres, no te dediques a nada en esta vida, porque todo lo que hay en esta vida es todo vanidad, todo suma aire. Cuando enseñé Eclesiastés, me di cuenta que la palabra
todo es vanidad, es una palabra hebrea que significa perseguir el viento. Y si yo veo a ustedes hoy saliendo acá a la calle y manoteando hacia el aire, me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de agarrar el aire. Me dirías, sos un tarado. No se puede agarrar el aire. Es ridículo. Bueno, pero me gusta vivir tratando de agarrar el aire. Salomón dijo que todo lo que haces en esta vida, debajo del sol, sin Dios, es como agarrar el aire. Es pérdida de tiempo. Es vanidad absoluta. No importa lo que hagas, es manotear el aire. Es querer agarrar algo y cuando estás agarrando nada. Es absolutamente vano. Pero ¿alguien está siguiendo los pasos de Salomón? De no seguir el mismo camino que él hizo, de no repetir la misma senda. No, seguimos haciendo lo mismo. Dice el versículo 6, entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a los que estáis en Roma, amados de Dios. Cuando entiendas eso, que eres amado de Dios, no hay algo mejor que eso. Nunca más te vería como una tristeza en tu rostro. Vivimos tristes, sinceramente, como creyentes, porque no sabemos cuán amados somos. Si supieras cuán amado eres, estarías saltando de gozo. Si supieras. Si pudieses entender que de tal manera amó Dios tu alma, que dio su Hijo, no meramente como un regalo personal, sino que lo dio en las circunstancias más horribles. Lo entregó un bebé hermoso, se le volvieron un ser totalmente triturado, masacrado, desfigurado. Estaba entrando al cielo, uno de los ángeles, supuestamente el predicador dijo, preguntó, ¿quién es? Estaba irreconocible, no es el mismo que vino al mundo, el que estaba regresando al trono. O en esencia sí, en apariencia había cambiado. Dice el versículo 7 al final, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Este orden es bíblico, ustedes lo saben ya, no tengo que decírselos. La gracia siempre está antes de la paz. No puedes tener paz si no has recibido gracia. Y si has recibido gracia, tienes paz. Un alma sin paz, un creyente sin paz, tiene ausencia de tres cosas en su vida. Si tú hoy no tienes paz en tu corazón, es por tres motivos. La Biblia los da, no yo. La Biblia da el primero en Filipenses 4. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Te puedo decir que cuando hay falta de paz, hay falta de oración. La Biblia dice en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Es falta de tiempo en la palabra. Isaías 26 dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que piensa mucho en Dios tiene mucha paz. El que pasa mucho tiempo en la palabra tiene mucha paz. Y el que ora mucho tiene mucha paz. Un creyente que ora poco tiene poca paz. El creyente que pasa poco tiempo en la palabra tiene poca paz. Y esta es la paz que Dios da. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme terminar con esto. Vuelvan ahí al versículo 3, acerca de su Hijo. Cité algunas cosas. El mensaje es acerca de su Hijo. Uno de los temas que más me conmueve a mí acerca de su Hijo es su humildad. No es problema para mí ser humilde. Te voy a explicar por qué. Porque no tengo nada. Y porque no soy nada. Porque soy barro y soy polvo. Y al polvo voy a volver. Porque nada traje a este mundo y nada puedo llevar. Porque la ciencia que yo poseo, la sabiduría que tengo, que es muy reducida, muy limitada, es
poca y nada en comparación a otros hombres. Por ejemplo, si yo voy al taller de Waldo esta mañana a tratar de pintar el coche como él lo pinta, voy a hacer un desastre. Si hubiese querido hacer este púlpito que hizo Augusto, mi padre me dijo un día, porque yo quería ser misionero en las tribus, y él me dijo, vos nunca podés ser misionero en las tribus. Yo dije, ¿por qué, papá? Porque lo que Dios nunca te dio a vos es habilidad en tus manos. Dice, te dio habilidad en la lengua, pero no en las manos. Vos sos un desastre con tus manos, me dijo. Sí, me desanimó totalmente. Él me pedía cortar una madera, no les miento. La cortaba 3 o 4 veces, nunca la traía a la medida correcta. Le gastaba madera al divino botón. Me acuerdo un día tuvimos un problema en Monte Grande en la iglesia, se llenó de agua. Y entonces papá compró unas bombas para sacar el agua. Y él no quería caminar hasta adentro para atar una bomba con caño que tenía que sacar agua, y la había que poner un ladrillo con un alambre y atarlo para que quede abajo. Me dijo, ¿podés ir vos? Toma, acá está el ladrillo, acá está el alambre, y atame el caño, el alambre, el ladrillo, y que quede abajo. Y no sé cuánto tiempo estuve allá, tratando que el alambre y el ladrillo se unan. De repente escucho un grito, vení, dejá que lo haga yo. Un desastre con mis manos. Puedo decirles que donde me miren, allá en Ezeiza, tenía algunos hermanos cariñosos, ¿no? Pero a veces tenía un hermano que siempre me pinchaba el globo. Cuando venía alguien a predicar y compartía la palabra, él siempre me venía y me decía, por fin alguien que nos enseña. Y era como una aguja, pinchar el globo, ¿no? Yo decía, si te creías algo, ahora se debe desinflar. Estamos hablando del creador del universo, su Hijo. Estamos hablando del que hizo todas las cosas con su sabiduría, con su ciencia. Sin embargo, caminaba las calles de Palestina como si no hubiese sido el creador. La Biblia dice, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. La única vez que sabían quién era él es cuando abría su boca y hablaba. Si estaba callado, no sabían quién era. Vivía en una humildad tremenda. A nosotros, como dice Spurgeon, nos golpean la espalda y se nos hincha la cabeza. Dice, sos el mejor pintor. Sos el mejor panadero. Somos un bicho raro. Se nos hincha la cabeza cuando nos palmean la espalda. Cuando nos dicen algo. Sos la mejor cocinera. Hasta que viene alguien y dice, qué mal que cocinar. Bueno, ahí luchamos. Y Spurgeon decía que este lugar, el púlpito, es el lugar donde la soberbia más engendra. Uno de sus mejores mensajes que predicó el querido pastor Spurgeon tenía 20 años. 20 años. Se estaba por bajar del púlpito y vino corriendo una señora. Después del mensaje se acercó y le dijo, en mi vida escuché algo así, lo mejor que he escuchado. Y Spurgeon dijo, no te preocupes, ya te ganó el diablo. Me lo hizo creer a mí también. Era tremendo él. Pero cuando hablamos de la humildad del Hijo, tenemos que entender cuán alto es. Tú no me puedes hablar de esa persona es humilde porque no tiene nada. Humilde porque no sabe nada. Humilde porque... ¡No! Cuando hablo de Cristo, hablo del todo saber, el que conoce todo, el que hizo todo, el que todo por él vive. Él es el todo en todo en el universo. Y sin embargo, el más alto del universo, Él es el más humilde. Cuando lo pusieron en el trono, no se le fue el trono a la cabeza. Él sigue siendo en el trono manso y humilde de corazón. Y cuando Él descendió, Filipenses 2, de estar en el estado de Dios y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y descendió en humildad, es porque eso es Cristo en su esencia. Eso es su naturaleza. Él es humilde por naturaleza. Siendo el más sabio, parece ser como el más necio. Siendo el más poderoso, aparente ser el más débil. Lo ataron con cuerdas atrás cuando vinieron a buscar los soldados romanos. No lo podían sujetar con cuerdas. Si el poder que le dio a Sansón rompía esas cuerdas, es mayor que en Sansón estaba aquí, pero es humilde.
es sumiso. Esa es la gran característica de Cristo. Es su condescencia. Descendió hasta lo más bajo. Se puso al lado tuyo y se puso su tabernáculo al lado nuestro. No en el medio del campamento, sino al lado. ¿Dónde vive Jesús? Aquella casa allá. Él alquiló una casa, dice Mateo 9 en Capernaum. Ahí donde él vivía, la gente iba a su casa. Le rompieron el techo una ocasión. No se calentó. Es tremendo Jesús. Es acerca de su Hijo, su condescencia y su amor. ¿Conoces el amor del Evangelio en Cristo? ¿Conoces la clemencia del Evangelio en Cristo? ¿Conoces aquel que vive para interceder por tu alma? ¿Conoces aquel que hizo silencio para que tú puedas adorar en el trono? Pilato se maravilló de que no decía nada. Isaías dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Puedo terminar esta mañana con esto. Lamento que no estoy llegando a ningún lado, pero tengo un montón para decir, pero bueno, acá estamos. Déjenme decirles esto, queridos hermanos. Cuando tú tienes angustia o dolor, lo primero que buscas hacer es decírselo a alguien, especialmente a tu mejor amigo o amiga. Enseguida mandas, sabes que estoy pasando mal momento. Uy, ¿qué te pasa? El Señor de Gloria estaba angustiado y afligido. Y la Biblia dice, no abrió su boca. Pero quiero hacerte pensar esta mañana, por un breve momento. La Biblia nos dice que la estaba pasando bien. La Biblia dice que estaba angustiado. Y la Biblia dice otra palabra fuerte hebrea, que estaba afligido. En su camino al Calvario, Cristo estaba angustiado y estaba afligido. No dice que la estaba pasando bien. Pero la Biblia dice, no abrió su boca. Hizo silencio por amor a tu alma. Hizo silencio. Salmo 69 nos describe su corazón, el interno y el adentro. Tenía un profesor en el instituto que siempre me enseñaba que había dos clases de sufrimientos en el Antiguo Testamento, en el sacrificio. Estaba el expuesto, el externo, que era el animal quemado. Después estaba la ofrenda que estaría dentro del horno de fuego. Ese era el interno. Y adentro, nadie ve los sufrimientos adentro. Cuando estamos con peleas de cónyuge, ¿no? Y ahí, en un momento, con la mujer o el hombre dice, pero vos no entendés lo que me está pasando. Adentro. Lo que estoy sufriendo adentro. Cristo estaba sufriendo internamente y dice esto, las injurias, esa risa, burla, desprecio que le hicieron en la cruz, las injurias rasgaron mi corazón, como el velo que se rasgó de arriba abajo, dijo, las injurias rasgaron mi corazón. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Piénsenlo nomás. Déjenme terminar con esto. Ahora, acerca de su Hijo, sus sufrimientos. Cuando yo estaba en E6, lo quiero hacer acá ahora, así que me van a tener que aguantar. Le voy a decir lo que le dijo a Mauro ayer. Dios mediante, en un futuro muy lejano vamos a empezar con la reunión de Santa Cena. Déjame decirles esto. En E6 yo dedicaba una reunión aparte a la Santa Cena, para hablar de los sufrimientos de mi Señor. Y les puedo decir que nunca en todos los años que estuve ahí repetí un mensaje. Siempre busqué un ángulo diferente del sufrir de Cristo en el Calvario. Y tú necesitas, y yo necesito pensar más en sus sufrimientos. Porque Cristo dijo, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Pensá en mí. Cuando te juntes a tomar la cena del Señor, pensá en todo lo que sufrí por tu alma. La Biblia dice en el futuro, Isaías 53, que verá la aflicción de su alma. Pero en ese momento, angustiado y afligido, no abrió su boca. Va a llegar una hora cuando va a ver la aflicción de su alma, que va a producir un gozo. Y yo estoy pensando, es mi pensamiento humilde nomás. No lo lleven a esto como doctrina, digan, lo dijo el pastor Colby, así que es. No. Mi pensamiento humilde.
cuando ve la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, va a haber un grito. Todo valió la pena por ellos. Verte a ti en el trono, el Señor va a decir, valió la pena, 100%. Va a ser mi cruz alcanzó todo esto. Está bien. Está bien ahora. Con mi alma está bien. He podido alcanzar, ver el fruto de toda mi aflicción en la redención de estas almas, en que ahora adoran a mi Padre eternamente y para siempre. Está bien con mi alma. Está bien. El Evangelio es acerca de Él. Piensa en Cristo, es Él. No hay otro mensaje más glorioso que el Evangelio y no hay otra persona más gloriosa que su Hijo en el Evangelio. Dejamos acá, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno que ha podido venir esta mañana, por Waldo, por Victoria, por André, por Augusto, por Zoe, por Vladimir, por Timoteo, que también preocupados por su salud. Gracias por las dos Lilianas que están con nosotros. Gracias por Mauro, por Johnny, por Lisa. Gracias por Lucas y Jessica, por la disposición de su hogar. Gracias, Padre Eterno, en esta mañana, por Sofía. También sabemos que Luciano no pudo estar esta mañana por visitas. Gracias por Luciano también, que está comenzando a venir. Gracias, Señor, porque se han acercado a tu presencia. Gracias también, Señor, por Miguel y por Morena. Gracias por cada uno que esta mañana está con nosotros. Rogamos, oh Dios, que cualquiera de nosotros que esté sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin el conocimiento del Evangelio verdadero, que puedas abrirle los ojos. Sabemos que ha sido mucho calor esta mañana. Gracias por la paciencia de cada uno. Gracias por poder tener esta reunión una vez más, este día del Señor. Pedimos tu bendición.